Sí, yo creo que muy bien. Hola. Se ve bien. Sí. Sí, espérate. Y ahora pasa. Pero tienes que apuntarlos acá. ¿Qué pasa, no? Sí. Listo. Listo. Bueno, dame un segundo. Yo miro qué más tengo que cuadrar aquí. Listo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro siguiente expositor, el profesor Alejandro Murillo de la Universidad Agustiniana. Nos va a presentar su charla sobre Chalmers y los conceptos fenoménicos. Bienvenido, Alejandro. Listo, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Santiago y al grupo por haber aceptado mi propuesta para el seminario. Lo que voy a presentarles hace parte como de un esfuerzo más grande que estoy tratando de hacer en general para cuestionar como el alcance, sí, el alcance principalmente de ciertos argumentos modales que son casi tradicionales en la filosofía de la mente. Y en particular los argumentos modales como los utilizan algunos autores dentro de lo que uno podría llamar racionalismo modal. De hecho, es como uno de ellos, que es David Chalmers, llama como a la manera en la que él los utiliza, llama como a su propio proyecto, lo llama como racionalismo modal, lo enmarca dentro de esa categoría. Lo que voy a hacer entonces enseguida es concentrarme en un argumento de Chalmers que utilice este tipo de consideraciones modales, perdón, que pues por lo menos desde mediados de los 90 como que se volvieron célebres y pues voy a mostrar como, o intento, es lo que quiero tratar de abrir hoy, es como una posibilidad conceptual que ha sido un poco dejada de lado, bueno, que tiene que ver con un argumento de Chalmers dirigido a una forma de fisicalismo que él considera. Bueno, muchas de las categorías de análisis que se dan en esta discusión se deben precisamente al trabajo del mismo David Chalmers. Digamos, él es uno de los filósofos que más ha dado a conocer estos debates, estos problemas. Muchos de los conceptos que se utilizan en la discusión proceden de su trabajo, entonces pues no es en absoluto un intento de desestimar las dimensiones de la aproximación que él mismo ha propuesto, sino quizás cuestionar, como les estaba diciendo, el alcance de algunas de las tesis que él ha sostenido, ¿no? Entonces, bueno, el título corto es este, Chalmers y los conceptos fenoménicos. El título original no era tan catchy, se llamaba ¿Por qué el argumento maestro de Chalmers en contra de la estrategia de los conceptos fenoménicos falla doblemente? Digamos que es el subtítulo. Pues, ¿cómo procede? Si esto aquí en el atrio. Quedarse aquí quieto es complicado, Juan Camilo, ya entendí. Bueno, los escenarios, estos escenarios contrafácticos o estos ejemplos basados en consideraciones modales que les decía yo hace un momento que en el caso de los zombies filosóficos, pues quien los hizo célebres fue Chalmers. Y el siguiente caso es, u otro de los casos, es el de Mary, que es un poco anterior, de Frank Jackson. Son un conjunto de escenarios, hay otros, pero es mi opinión estética personal. Son un poco derivativos de estos dos. Estos dos son como los argumentos como arquetípicos de situaciones que se consideran concebibles, y a partir de la concebibilidad de estos escenarios entonces se afirma que son metafísicamente posibles y que por lo tanto falsean el fisicalismo, como entendido como la tesis de que lo mental es
ontológicamente físico, ¿vale? En el caso de los zombies filosóficos, muchos de ustedes ya conocen este caso. Básicamente se plantea que hay un mundo posible donde hay duplicados de cada uno de nosotros, molécula por molécula, y que por lo tanto son físicamente idénticos a nosotros, pero que no tienen conciencia fenoménica, no tienen esto que Thomas Nagel llamaba el what it's like, ¿sí? No se siente de ninguna manera ser mi gemelo zombie. Este es un ejemplo que aparece desde antes como un texto por lo menos del 91 de Chalmers, es el que les da esta denominación, pero el texto de la mente consciente es como el que generalmente uno se remite. Y en el caso de Mary, este es un experimento mental en el cual se describe la situación de una científica que estudia la visión, pero que la estudia en un escenario en blanco y negro durante toda su vida y que ella tiene un cierto conocimiento dado por la teoría del color, la neurología y la óptica sobre la percepción de colores, pero pues ella misma no ha tenido esa experiencia y que cuando sale de su habitación, entonces por primera vez puede decir como, ah, así es como se ve un tomate maduro. Bueno, bien. Entonces, estos argumentos, como les decía, se utilizan de la siguiente manera. Tenemos situaciones en las que, como en el caso de los zombies, tenemos individuos que satisfacen cualquier descripción en términos físicos que nosotros satisfagamos, pero que no tienen conciencia fenoménica. Por lo tanto, la conciencia fenoménica es algo que no cae bajo ninguna descripción física. Y en el caso de Mary, alguien puede tener todo el conocimiento estructurado en términos de la física o de las ciencias físicas, como las llaman algunas veces, sin tener por ello conocimiento de cómo se ve un tomate maduro. ¿Eh? Esos argumentos se utilizan entonces para decir que falsean el fisicalismo, y hay como dos estrategias, o Chalmers dice que hay dos estrategias, hay dos formas de responder a ese tipo de escenarios contrafácticos de experimentos mentales. Él llama a una de la que no me voy a ocupar hoy, la llama el fisicalismo tipo A. El fisicalismo tipo A lo que plantea es que esos escenarios realmente no son concebibles, que nosotros tenemos la ilusión de que estamos imaginándonos nuestros gemelos zombies, pero que si analizamos en profundidad los conceptos que están involucrados allí, esos escenarios son, bueno, contradictorios en algunos casos, o son problemáticos, o lo que estamos imaginando es otra cosa realmente, pero que esos escenarios que mencioné en la diapositiva anterior no son realmente concebibles y pues por lo tanto no hay problema, ¿no? El tipo de fisicalismo que llama Chalmers el fisicalismo tipo B, lo que dice es, no, sí, esos escenarios son concebibles, pero lo que pasa es que no son metafísicamente posibles. Nosotros podemos imaginar un montón de cosas dadas nuestras circunstancias epistémicas, pero pues nuestras limitaciones epistémicas no tienen nada que ver con el mundo como es en sí mismo. ¿Sí? Sintetizo entonces en esta cajita lo que sería el fisicalismo tipo B. Esos escenarios son concebibles, pero no son metafísicamente posibles. La razón por la que, a pesar de que son concebibles, no son metafísicamente posibles, o la razón por la cual esos escenarios no tienen consecuencias metafísicas, según los fisicalistas tipo B, es porque tenemos dos conjuntos lógicamente independientes, dos conjuntos de conceptos lógicamente independientes, y lo que pasa es que esos dos conjuntos son correferenciales. ¿Sí? Los dos conjuntos de conceptos se refieren a la misma realidad, pero pues unos son, hay diferentes formas de aproximarlo. Voy a referirme a una que es la de Christopher Hill, que la deriva a su vez de Thomas Nagel. Lo que dice es, los conceptos fenoménicos, por ejemplo, nuestra forma de conceptualizar en primera persona la experiencia, pues es lógicamente independiente de nuestra forma de conceptualizar en tercera persona la realidad física o microfísica. Es como tenemos una especie de dualismo conceptual. El error del dualista metafísico es pensar que el dualismo conceptual implica un dualismo metafísico, pero no.
Lo que tenemos es dos conjuntos lógicamente independientes que son correferenciales. Bueno. El argumento maestro, como lo llama Chalmers, está dirigido precisamente a atacar la estrategia de los conceptos fenoménicos y, pues, por lo tanto, a descartar el fisicalismo tipo B como una opción explicativa viable, ¿no? Esto lo ha hecho Chalmers en varios textos, pero donde está como condensado es en un capítulo de un libro de 2006. Y lo que dice el argumento maestro tiene la forma de un dilema, ¿sí? Entonces dice que, bueno, P designa aquí el conocimiento físico, microfísico lo llama en algunas ocasiones como para recordarnos que, por ejemplo, en el caso de los zombies son duplicados molécula por molécula, o si se quiere partícula subatómica por partícula subatómica de cada uno de nosotros. El conocimiento físico o bien implica o bien no implica la teoría correcta de los conceptos fenoménicos. C va a ser esto, la teoría correcta de los conceptos fenoménicos. Hay varias alternativas sobre cómo podrían capturarse los conceptos fenoménicos. Hay un conjunto de autores que son más o menos reconocidos. Les mencionaba ahorita Christopher Hill, pero también está Brian Loar, David Papineau. Les voy a hablar un momentito más adelante de nuevo. Entonces, el dilema es este. O bien P, el conocimiento en términos físicos, implica la teoría correcta de los conceptos fenoménicos o bien no la implica. Si no la implica, entonces esa teoría correcta de los conceptos fenoménicos no puede ser explicada con nuestro conocimiento físico. Es independiente y pues lo que tenemos entonces es una brecha como la que ya teníamos antes, una brecha explicativa entre el conocimiento físico y el conocimiento fenoménico. Pero en este caso tendríamos una como de segundo orden, si se quiere, una brecha entre nuestro conocimiento físico y nuestra teoría correcta de los conceptos fenoménicos. Si P no implica C. Si P implica C, entonces la consecuencia que se deriva es otra consecuencia negativa, y es que la teoría correcta de los conceptos fenoménicos no puede explicar nuestra situación epistémica con respecto a la conciencia. ¿Sí? E va a ser esto, nuestra situación epistémica con respecto a la conciencia, que está principalmente constituida por creencias fenoménicas. Son creencias que nosotros tenemos acerca de nuestros estados fenoménicos, como cuando yo creo que me duele la cabeza. Esta es una creencia fenoménica. ¿Por qué se deriva entonces esa conclusión? Se deriva porque si nuestro conocimiento físico implica, si está conceptualmente conectado con la teoría correcta de los conceptos fenoménicos, entonces C debería aplicar para los zombies. ¿Sí? Recuerden que los zombies son físicamente idénticos a nosotros. Si P implica C, entonces los zombies satisfacen esa teoría, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Evidentemente que los zombies no comparten nuestra situación epistémica con respecto a la conciencia. Porque, para decirlo de una forma rápida pero un poco imprecisa, las creencias fenoménicas de los zombies son falsas. ¿Sí? Entonces, me voy a fijar en este cuerno del dilema, por eso lo voy a repetir un poco. Si P implica C, entonces los zombies satisfacen C, ¿no? Pues porque satisfacen P. Pero resulta que los zombies no comparten nuestra situación epistémica con respecto a la conciencia, ¿sí? Pues porque sus creencias fenoménicas son falsas, las nuestras son verdaderas. Entonces, C, la teoría correcta de los conceptos fenoménicos, es inadecuada para explicar nuestra situación epistémica con respecto a la conciencia, porque C aplicaría tanto para zombies como para nosotros, en este caso. Se aplicaría tanto para zombies como para nosotros por igual, pero no somos iguales, ¿sí? Somos diferentes con respecto, epistémicamente con respecto a la conciencia. Bueno.
Para comenzar a analizar ese cuerno del dilema, yo parto de una cita que me parece crucial en un artículo de Chalmers, en un capítulo del libro de Chalmers de 2002, que dice lo siguiente: las creencias fenoménicas de los zombies difieren de las nuestras en su valor de verdad. ¿Sí? Yo lo que quiero sugerirles es que esto es impreciso. Así como está, y como lo dije hace un momento, necesita ser refinado. ¿Sí? No es que, no es que todas las creencias fenoménicas de los zombies sean falsas. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo digo, no tengo dolor, no siento dolor, si digo eso en un momento cualquiera T1, si yo digo no siento dolor y mi gemelo zombie en T1 también dice no siento dolor, los dos estamos expresando creencias fenoménicas que son verdaderas. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, eso significa que el valor de verdad de esas dos creencias no es distinto. ¿Cierto? Por lo tanto, los zombies pueden tener creencias fenoménicas verdaderas, en las que niegan tener estados fenoménicos, ¿no? Bueno, ¿esto para qué? Para decir, miren, básicamente esto significa que hay algunas creencias que tienen el mismo valor de verdad. Hay algunas creencias que tienen el mismo el mismo valor de verdad, perdón, y otras que difieren en su valor de verdad. ¿Sí? Es solo nuestras creencias que autoatribuyan estados fenoménicos difieren en su valor de verdad de las creencias fenoménicas que tengan los zombies. Y aquí, luego de mucho preparar esta presentación, me di cuenta que no había puesto una diapositiva, pero lo puedo decir a capela. También, como en la segunda mitad de los años 90, David Papineau desarrolló una teoría también muy difundida en este ámbito sobre los conceptos fenoménicos, donde lo que él trata de trazar es una analogía entre entre los estados fenoménicos y la percepción. Él con eso quiere defender su propia visión sobre los conceptos fenoménicos, pero en lo que yo me quiero fijar es en la analogía con la percepción que utiliza Papineau. Y él dice, bueno, tenemos una teoría como el plantillas, templates en inglés, una teoría sobre cómo tenemos una estructura análoga en los estados fenoménicos y en las percepciones. ¿Sí? Con eso, uno podría decir lo siguiente, que es, a dónde voy, si Santiago convulsionó ahorita, entonces vamos a ver cómo te va con esto. Bueno, entonces, los estados fenoménicos son los que hacen verdaderas nuestras creencias fenoménicas para diferenciar aquellas en las que atribuimos y en las que negamos la autoatribución. Yo le llamé unas positivas y otras negativas. Entonces, no me duele la cabeza, sería una creencia fenoménica negativa. Me duele la cabeza, creencia fenoménica positiva. ¿Sí? Y aquí lo que estoy siguiendo, estoy aceptando la analogía sobre la percepción y los estados fenoménicos que propone Papineau. ¿Sí? De hecho, Papineau lo dice en términos de que son dos caras de la misma moneda, que dependiendo de cómo me enfoque yo en una experiencia, la puedo considerar una percepción o un estado fenoménico. No sé si la posición que yo voy a defender tiene que ser tan fuerte, pero pues por lo menos puede ser así de fuerte. Entonces, tenemos por un lado que los estados fenoménicos hacen verdaderas algunas de nuestras creencias y que en el caso, como sucede en la percepción, esas creencias tienen un vínculo causal que es crucial. ¿Sí? Así como en el caso de una percepción, y pues aquí en este caso no podría decir como en el caso de una percepción verídica, pero eso es medio tautológico,
como en el caso de una percepción, uno tiene una relación que uno puede describirla en términos causales, uno también la podría describir en términos como de justificación, así como hay una relación causal o así como hay un estado fenoménico que justifica la creencia respectiva, por eso lo pongo aquí en letras minúsculas, de la misma manera que las creencias perceptuales son justificadas por estados perceptuales. Esta analogía entre la percepción y los estados fenoménicos lo que lo llevaría a uno a pensar es que hay todo un rango de creencias fenoménicas que los zombies no pueden tener. ¿Sí? De la misma manera en la que, qué sé yo, un ciego de nacimiento no puede tener percepción visual. No es que tenga percepciones visuales falsas, es que no puede tener percepciones visuales. Si uno pone el peso en esa analogía entre percepción y estados fenoménicos, lo que uno diría es, no, pues entonces hay un rango de creencias fenoménicas que los zombies no pueden tener, ¿sí? Y yo creo que de eso se derivan unas consecuencias importantes para el argumento maestro, ¿sí? Ya voy a esas consecuencias. Antes de esas consecuencias, considero una posible réplica, y es que alguien podría decir, no, pero pues, ¿qué le impide a mi gemelo zombie tener la creencia, una creencia que especificaría diciendo, me duele la cabeza? ¿Sí? El zombie podría tener como ese token, ¿sí? Y al tener ese token, uno podría pensar que incluso tiene las mismas relaciones inferenciales que tiene mi creencia de que me duele la cabeza. Por ejemplo, qué sé yo, me duele la cabeza, si me duele la cabeza, entonces me tomo un Advil, ¿sí? Y así uno puede dejar volar la imaginación. Sobre esta posible réplica, lo primero que yo quisiera decir es como que uno debería producirle sospecha que dos creencias con valores de verdad distintos tengan el mismo perfil inferencial, las mismas relaciones inferenciales, las mismas exhaustivamente, si se quiere, ¿sí? Porque evidentemente cuando el zombie dice me duele la cabeza, tiene una creencia falsa, y cuando yo digo me duele la cabeza y me duele la cabeza, pues tengo una creencia verdadera. Pero bueno, eso no voy a profundizarlo ahorita. Pero supongamos esto, supongamos que alguien dice, no, pero pues el zombie puede tener la creencia, una creencia que especificaría diciendo, me duele la cabeza y tiene las mismas relaciones inferenciales, y yo pienso que hay dos razones para sospechar de esta réplica. La primera es que esa no es una noción, no es la noción de creencia fenoménica, se aleja de la noción de creencia fenoménica que se utiliza en los argumentos como el de Mary o en el argumento de los zombies. Y pues ahí basta preguntarse por qué Mary no puede tener ciertas creencias fenoménicas, como that's what it's like to see red, por ejemplo. Así es como se ve el rojo, alguna cosa así. Creo que esta noción de creencia fenoménica como algo con estas semejanzas sustanciales con la percepción es lo que está detrás por lo menos del argumento de Mary de Frank Jackson y el de Chalmers. Ellos no aceptarían como una role semantics de las creencias fenoménicas, ¿sí? Digamos, ellos no aceptarían que el rol inferencial o las conexiones inferenciales que tenga una creencia sean suficientes para hacerla fenoménica, por un lado. Eso, entonces, si fuera una opción, no es la que se utiliza en estos argumentos, ciertamente, y por otro lado, no es la que los argumentos antifisicalistas desearían tener, una noción de creencia fenoménica en las que se individen las creencias fenoménicas por sus roles inferenciales, porque si el zombie puede tener la creencia que especifica, me duele la cabeza, con, con las conexiones inferenciales de mi creencia de que me duele la cabeza, si es suficiente el rol para individuar una creencia fenoménica, entonces pues los zombies pueden tener creencias fenoménicas. ¿Ya? ¿Sí? Lo que las individua es el rol inferencial,
y pueden tener el mismo perfil inferencial. Bueno. Y entonces aquí uno puede pasar a hacer el siguiente paso, que es decir que para satisfacer C, recuerden que C es la teoría correcta de los conceptos fenoménicos, la que sea. Para satisfacer C, algo tiene que satisfacer sí, que en este caso sería la descripción psicológica correcta. Recuerden que en esta literatura se hace una distinción entre lo fenoménico y lo psicológico. Lo psicológico se puede describir de manera funcional, mientras que lo fenoménico no. Eso es algo que viene, como les decía yo al comienzo, desde algunas distinciones que trazó Chalmers. Cuando hablamos de C, C es una teoría sobre los conceptos fenoménicos, mientras que sí es una teoría, es la descripción psicológica correcta. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que si los zombies no pueden tener ciertos estados mentales, pues no satisfacen sí. Entonces tampoco pueden satisfacer C. Y entonces la razón por la cual los zombies no tienen la misma situación epistémica que nosotros con respecto a la conciencia, la razón por la cual los zombies no pueden satisfacer E, no tiene nada que ver con la implicación de P, conocimiento físico, y C, que es la teoría correcta de los conceptos fenoménicos. Sí, es algo completamente independiente y por lo tanto, consideraciones acerca de los zombies no serían directamente relevantes para evaluar la relación que hay entre P y C. ¿Sí? Te lo voy a poner en la siguiente diapositiva, de una forma bien esquemática. Entonces, uno puede entender el fisicalismo, tipo A o tipo B. Uno puede entender el fisicalismo como la tesis de que todo superviene sobre lo físico, incluido sí, ¿cierto? Y entonces, esta es la tesis fisicalista, que P es tautológica porque para el fiscalista, ¿no? Que P y su conocimiento físico y la descripción psicológica correcta implican la teoría correcta de los conceptos fenoménicos. Aquí lo que estoy es agregando un término al dilema que puso Chalmers, ¿no? Entonces, esta es la tesis del fisicalista. Y pues los zombies no serían relevantes para evaluar esta tesis porque los zombies no satisfacen uno de los términos, ¿sí? Entonces, pues, dadas las consideraciones en las que Chalmers sostiene ese cuerno del argumento, pues sería inconcluyente, por lo menos. No sería concluyente porque pues, la consideración en la que está basada no es relevante para el debate sobre la tesis. Entonces, bueno, esa es una sospecha, digámoslo así. Es algo que está realmente en construcción. Es una sospecha que yo tengo sobre por qué ese cuerno no funciona. ¿Sí? Eh, Les decía yo que como una formulación bien elaborada, una presentación bien elaborada del argumento maestro es en un texto de 2006. Eso suscitó una literatura amplia de respuestas al argumento maestro. La mayor parte de las respuestas del argumento maestro se basan en el otro cuerno, ¿sí? Y lo que dicen es que ese cuerno tampoco funciona. Voy a mencionar rápidamente porque esto es algo que está basado en un texto que es de 2006 de David Papineau y un texto como 2013 de un profesor que se llama Andreas Elpidoru. Básicamente ellos lo que hacen es decir, miren, ¿por qué? Bueno, primer cuerno del dilema, recuerden, P implica C. Entonces todo el cuento de los zombies. En el otro cuerno del argumento está P no implica C. ¿Por qué P podría no implicar C? Porque C contiene esencialmente términos fenoménicos y acuérdense que las descripciones fenoménicas no pueden ser implicadas por descripciones no fenoménicas, lo de la brecha explicativa. Pero exigirle, dicen autores como Papineau o Elpidoru,
Lo que dicen, exigirle al materialismo tipo B una conexión conceptual entre P y C es como exigir una conexión conceptual entre lo físico y lo fenoménico en general. Y pues estos manes ya dijeron que eso no se puede hacer, ellos ya concedieron eso. Entonces, lo que les está pidiendo Chalmers en el segundo cuerno del argumento es algo que ellos dicen que no se puede hacer, y es establecer una conexión conceptual entre algo que contenga términos fenoménicos y algo que no los contenga. Lo que dice el Pidoru, por ejemplo, es que lo que hay que exigirle a los fisicalistas tipo B no es una derivación a priori de C a partir de P o de Q, que es lo mismo a partir de P, Q es lo cualitativo en esta discusión, lo fenoménico más bien, sino que lo que debe esperarse de esta aproximación es una explicación de la brecha explicativa que sea consistente, que sea compatible con el fisicalismo. Y lo que dicen tanto Papineau como el Pidoru es, bueno, esa ya está hace tiempo. Sí, más o menos es el dualismo conceptual. La idea de que tenemos dos conjuntos de conceptos que están aislados entre sí. Y de hecho, tanto Papineau como el Pidoru ofrecen cada una descripción de cómo podría instanciarse físicamente, o cómo podría haber una descripción física o funcional de ese tipo de aislamiento, de independencia conceptual. Es claro, pues, alguien como Papineau o alguien como el Pidoru no pueden derivar, no pueden establecer conexiones lógicas entre lo fenoménico y lo físico, pero no es algo que se supone que tengan que hacer. Concediendo eso, uno dice, no, pues el segundo cuerno de argumento tampoco funciona. Si uno concede el argumento que les acabé de presentar, pues el primer cuerno tampoco funciona. Y lo que tendríamos, que eso es lo que ya nos lleva un poco más allá de esta presentación, pero quisiera decirlo igual, lo que está suponiendo Chalmers en todo caso es que la única explicación que puede llamarse explicación como en sentido propio es una derivación a priori. Derivar a priori algo a partir de otra cosa. Y lo que están proponiendo precisamente los fisicalistas tipo B es que uno puede tener una noción de explicación distinta, en la que uno tiene como una compatibilidad ahí explicativa, pero no derivación a priori. Y pues si Chalmers por principio no acepta sino sus derivaciones a priori, pues se vuelve un asunto de nuevo, un asunto de principio, ¿no? Ahí sería un diálogo de sordos. Bueno, entonces eso era lo que quería presentar. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Alejandro Murillo y le damos la palabra al profesor Ángel. Déjala ahí, por favor, en el cuerno remasterizado, esa. No, la otra, la anterior, por favor. Ahí. Es que mi pregunta es sobre eso porque no entendí bien ese, o sea, cómo usted puede, cómo quiere, como echar abajo ese cuerno del dilema, porque si entendí bien, incluso si metemos sí, de todas maneras lo que venía antes en la argumentación es que si C, entonces E, pero los zombies no satisfacen E, ¿verdad? Si no satisfacen E, entonces no C, ¿cierto? Y si no C, entonces se niega todo ese antecedente, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Si se niega todo el antecedente, la pregunta es, ¿no se supone que sí es verdadero? Sí. Y si sí, tendría que ser verdadero porque son explicaciones de tipo psicológico, no Sí, fenoménico. La descripción psicológica correcta. Ok, y si es verdadero, pues se sigue en OP. Si es verdadero, sí se sigue en OP. Pero claro, es que si uno coge el argumento de atrás, si atrás hacia adelante, ¿no? Y lo coge en reversa. El asunto es precisamente que yo lo que estoy diciendo es un momento, miren, el fisicalista es alguien que sostiene esto. El fisicalista sostiene que para incluso esta parte, sí, entonces se la defendería cualquiera, incluso si no es fisicalista, ¿cierto? Porque si es la teoría psicológica correcta, entonces debe
estar conectada con la teoría correcta de los conceptos fenoménicos, ¿no? Lo que está diciendo el fisicalista tipo es, sí, mire, algo que satisfaga esto y satisfaga esto, satisface esto. ¿Sí? Y sale Chalmers y dice, oh, pero los zombies, ¿los zombies qué? Si los zombies no satisfacen P y sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no satisfacen sí. ¿Sí? Y no satisfacen la teoría psicológica correcta si es verdad que hay estados mentales que no pueden tener. ¿Por qué? Porque hay ciertas relaciones causales que no pueden instanciar y es que si uno les machuca un dedo con un martillo, pues no se produce dolor, ¿cierto? Entonces no pueden instanciar una serie de cosas que nosotros sí podemos instanciar, ¿cierto? Entonces no satisfacen sí. Y por lo tanto los zombies no determinan la evaluación de lo que está en este paréntesis. Los zombies, para determinar algo que satisfaga acá, no puede ser un zombie. Entonces, las consideraciones acerca de zombies pues, no ayudan ahí. ¿Sí? Ahora, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo podría haber una conexión entre nuestro conocimiento físico y nuestro conocimiento y la teoría correcta de los conceptos fenoménicos? No sé, sí, tan lejos no he llegado, no sé si vaya a llegar algún día, pero el asunto es que las consideraciones acerca de los zombies no permiten determinar si lo que está en el paréntesis implica lo que está por fuera, implica C. ¿Sí? Es como, no son el contraejemplo adecuado. Tiene que buscarse otro contraejemplo. Muchas gracias, Alejandro. Te hago una pregunta que digo, estoy perdido en un punto. No estoy seguro de si es con tu argumento o con el de Chalmers. La idea está de que hay, como el punto al que volviste recién, que hay creencias que los zombies no pueden tener, ¿no? Ciertos tipos de creencias fenoménicas que no pueden tener. Sí, exacto. Ahora, si las creencias son estados cognitivos, son estados funcionales, o sea, caen dentro del lado de la psicología, no del lado de la experiencia, ese no es justamente el tipo de cosa que los zombies, por definición, deberían poder tener todo lo que nosotros podemos tener si son duplicados molécula por molécula, etcétera. Sí, creo que parte de lo que yo estoy intentando hacer ahí es cuestionar un poco que se hace una división, que uno puede hacer esa distinción tan fácilmente entre lo que es cognitivo, psicológico y lo que es fenoménico, en especial si uno tiene cosas como creencias fenoménicas. Sí, entonces, supongamos que tengo una migraña terrible y formo la creencia que me duele la cabeza, ¿cierto? El asunto es que si uno piensa en cuál es la relación que ese estado fenoménico tiene con la creencia fenoménica, es una relación, pues si uno le cree a papi, no, es una relación como lo que hay entre una percepción y el percepto, ¿sí? En este caso lo que decimos es, alguien puede tener una percepción verídica sin percepto, no, ¿cierto? Y en este caso lo que estamos diciendo es, bueno, si traemos esa analogía al caso de los estados fenoménicos, pues hay creencias fenoménicas, digamos, hay unas relaciones que no puede instanciar el zombie, no tiene estados fenoménicos y por lo tanto no puede tener efectos, algunos efectos cognitivos de esos estados fenoménicos, como las creencias fenoménicas. De nuevo, alguien puede decir como, bueno, pero el zombie puede creer que le duele la cabeza. Yo lo que pienso es que la alternativa a esta lectura tendría que ser algo como la individuación de las creencias fenoménicas por su rol inferencial. Si uno no las individúa por las relaciones causales que las producen, tendría que individuarlas como por su rol inferencial.
Pero pues esa es probablemente una alternativa que tampoco quiera alguien como Chalmers. Porque si yo puedo tener, si las creencias fenoménicas del zombie tienen el mismo rol inferencial que las mías, pues entonces tienen creencias fenoménicas, ¿sí? Tanto como yo. Y pues eso es algo indeseable para ellos, porque entonces, si ellos tienen, si mi gemelo zombie tiene las mismas creencias fenoménicas que tengo yo, entonces los dos satisfacemos mi zombie, tanto como yo, porque los dos tenemos creencias fenoménicas. Exacto, exacto. Pero ¿cómo podría uno diferenciar lo que hace verdadera o falsa una creencia fenoménica de el rol inferencial que tiene, por ejemplo? ¿Sí? Lo que yo estoy intentando ver acá es que si uno habla, y eso lo dice Chalmers, por supuesto, si uno para hablar de una creencia fenoménica necesita hablar del valor de verdad de esa creencia fenoménica, entonces, en el caso de nuestras creencias fenoménicas, tenemos que rastrear algunas relaciones causales en nuestras creencias fenoménicas verdaderas. ¿Sí? Esas relaciones causales no se instancian en el zombie, evidentemente. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que las creencias fenoménicas verdaderas son algo que ellos no pueden instanciar. ¿Sí? Por principio. ¿Sí? Por hipótesis. Eso los excluye, eso hace que ellos no puedan tener esas creencias. ¿Cierto? Se dice, no, pero pues, ¿cómo así? El zombie cree que le duele la cabeza. Claro, tiene una creencia falsa, ¿cierto? ¿No? Entonces, no es, digamos, es como la diferencia entre una percepción verídica. Creo que por ese lado lo pensaría alguien como Papineau, por ejemplo, la diferencia entre una percepción verídica y una experiencia perceptual ilusoria. Alguien como Papineau probablemente lo pondría con una diferencia así. Una experiencia perceptual ilusoria no es una percepción. ¿Sí? Cuando yo tengo la experiencia perceptual ilusoria de que tú estás sentado ahí y cuando tengo la percepción de que tú estás sentado ahí, no es que tenga dos tokens del mismo tipo. Son dos vainas distintas. Si uno admite esta analogía entre estados perceptuales, creencias perceptuales y estados fenoménicos, creencias fenoménicas, uno obtiene algo de ese tipo también. Perdón, te agrego una última cosita. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero veo un riesgo, que es que me da la impresión de que en un sentido la discusión con Chalmers tiene sentido en la medida en que uno acepte una cantidad de premisas que están incorporadas en el argumento. Cierto. Hay muchas maneras de salirse de las premisas, Sí, sí. o sea, yo no las comparto. Pero si al final la conclusión es que la conclusión de tu argumento, digo, es que una de esas premisas, por ejemplo, la que tiene que ver con el contraste entre la mente psicológica y la mente fenoménica, si una de esas premisas no la estás comprando, entonces como que el riesgo es que que la crítica esté demasiado afuera de los parámetros en los que está pensando Chalmers. Y ahí la dialéctica se vuelve, no sé. Sí, de más acuerdo, difícil. de acuerdo. Digamos, para este ejercicio en particular, yo lo que haría sería, lo podría describir de otra manera de la siguiente forma. Es como, bueno, supongamos que yo acepto la distinción entre materialismo tipo A y tipo B. Supongamos que yo me concentro en el materialismo tipo B y en la estrategia de los conceptos fenoménicos que utiliza para sostenerse. Y supongamos que yo acepto la distinción entre psicológico y fenoménico. Creo que uno lo podría poner en otros términos, es decir, mire que ni así, ni siquiera haciendo todas esas concesiones, uno logra las conclusiones que espera obtener Chalmers. Si tú no aceptas la distinción entre materialismo tipo A y tipo B,
o si tú piensas que la forma más robusta de defender el fisicalismo es con el tipo A y decir esos escenarios son contradicciones, son absurdos, eso no es realmente concebible, bueno, pues seguramente son otras estrategias para mostrar que las conclusiones que Chalmers desea obtener no se obtienen. Sí, pero para este caso específico, en efecto, para este caso específico yo lo pondré en términos de, mira, si concedemos todas estas distinciones, entonces tampoco se obtienen las conclusiones, porque de hecho el concepto de creencia que yo pienso que estoy utilizando, pienso que estoy utilizando un concepto de creencia fenoménica que no le hace violencia a los ejemplos de Chalmers y de Jackson. Pienso que es el concepto de creencia fenoménica con el que operan estos contraejemplos. Y pienso que no permite obtener esas conclusiones. O sea, como haciendo estas concesiones no se llega ahí tampoco. Muchas gracias, Alejandro. A veces creo que estamos de acuerdo con algunas de las cosas Como y en el luego, almuerzo. exacto, y luego no. Entonces, como que mi pregunta también tiene que ver, en algún momento me perdí con respecto a por qué los zombies no satisfacen la teoría psicológica correcta. Porque de eso, la manera en que no lo satisfagan va a ser relevante, porque pues, y creo que dijiste algo con respecto, no, pues, alguien que no tenga una capacidad visual, entonces tampoco las cumple. Como, la manera particular en que se supone que los zombies entran en relación con la teoría psicológica correcta. Eso me gustaría como entenderlo un poquito más. Sí, ahí yo estoy suponiendo un concepto parecido al de C que tiene Chalmers. C es la teoría correcta acerca de los conceptos fenoménicos. Él discute las de los autores que yo mencioné, les pone como diferentes objeciones, pero él dice, bueno, hay una teoría correcta sobre los conceptos fenoménicos. Puede que no sea ninguna de estas, pero por ahí está. Lo que uno podría pensar es, bueno, uno podría pensar que los predicados psicológicos que satisface una persona, si una persona no puede sentir, no puede tener creencia, no puede tener deseos, uno pensaría que no satisface una descripción típica, o si una persona no puede tener cierto rango de estados mentales, no satisface la descripción psicológica correcta, en el sentido de que satisfacen satisfacen la mayoría de los seres humanos. Por eso, esa Por es la principio, pregunta. Esa por es la pregunta, principio. como, porque, ¿qué es lo que significa que no satisface? Que, Ujú. porque, pues, qué sé yo, alguien que no tenga una pierna, entonces no va a satisfacer en esos sentidos la teoría de cómo se mueve un ser humano típicamente. Sí, Pero el punto es, no, venga, la ortopedia no se trata de eso, no se trata de esos, de cómo es que si se cumplen verdaderos estos, sino a un nivel de descriptivo general. De la misma manera, el zombie, incluso si no va a ser cierto que tenga las creencias particulares, pues va a satisfacer la teoría psicológica correcta. Si resulta que la teoría correcta es una donde pues no son relevantes los conceptos fenoménicos, listo, el zombie la cumple. Si resulta que es si resulta que sí son relevantes, pues también el zombie la cumple. No es necesariamente un contraargumento siempre y cuando determinemos el nivel de generalidad con respecto a qué es lo que marca el zombie. El zombie no, si el zombie lo que dice es así somos todos, vaya. Pero la existencia de un zombie en sí no nos dice nada con respecto a si se satisface la teoría o no. Entonces la pregunta tiene que ver como qué es lo que significa que los zombies no satisfagan la teoría, porque parece que no le aplica, pero eso no muestra un contraejemplo ni nada, a menos que queramos decir que el zombie sí implica ciertas generalidades, y ahí es donde estamos en como el quid del punto. Entonces, sí, los zombies sí son relevantes. Bueno, dos cosas. Si los zombies son, digamos, los zombies satisfacen, según Chalmers, satisfarían, sí, porque lo único, según Chalmers, lo único que no satisfacen es descripciones fenoménicas, ¿no? Entonces creo que hay dos cosas. Supongamos que una persona una persona pierde la vista, no puede tener, por el ejemplo que yo daba de la percepción visual. Si una persona puede tener percepciones visuales,
Pero el asunto es que si no tienen las percepciones visuales, es un asunto contingente, no es un asunto de principio, digamos, es por definición, es por hipótesis que los zombies no pueden tener ciertas, no pueden tener estados fenoménicos, ¿cierto? Yo pienso que esa diferencia puede ser importante por un lado, y creo yo que algo que yo le concedería a Chalmers es que una teoría correcta de los conceptos fenoménicos es una parte importante de la descripción, de una descripción de la mente. Sí, pero pues en el caso de las mesas también. Ese es el problema, que si uno hace ese tipo de movimiento, entonces pues uno pensaría que hay cosas que digamos, hay cosas a las que se aplica la teoría psicológica, eh, pese a que no sean, no tengan no satisfagan porciones importantes de la teoría que satisface un ser humano típico. Sí, pero no sé si, bueno, para volverlo a decir, creo que el problema con los zombies es que se supone que ellos deberían satisfacer toda la teoría psicológica, pues al menos eso es lo que concede Chalmers, pero lo que yo sospecho con esto que les decía es que no, ¿sí? Entonces creo que el supuesto es un poco ese, es como los zombies satisfacen todas las descripciones físicas y uno le dice a Chalmers, ¿y las psicológicas también? Sí, sí, sí. O sea, mi gemelo zombie debería tener los mismos estados cognitivos que yo, así como tiene la misma configuración física. Pero la sospecha que yo quería despertar es que no, probablemente no. Entonces creo que de pronto es en esa afirmación de Chalmers que la cosa colapsaría un poco, no, los hombres no satisfacen tanto P como sí, no satisfacen sí. Agradecemos nuevamente al profesor Alejandro Murillo. Y como estamos un poquito colgados de tiempo, les voy a proponer que hagamos un descanso un poco más corto. Nos veamos a las 4:05 para volver a iniciar. Salimos, nos estiramos y volvemos para terminar. Nos vamos a quedar